Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a Todd Media, su canal. En esta oportunidad vamos a estar estudiando acerca de la naturaleza humana de Cristo a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de la profecía. Vamos a hacer hincapié especialmente en la utilidad práctica de este tema, es decir, ¿por qué es importante que tú y yo conozcamos acerca de la naturaleza humana que asumió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Así que sin más preámbulos, vamos a orar para iniciar con nuestro tema de hoy. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas darnos tu dirección, que tú puedas darnos sabiduría y sobre todo que cada persona que pueda sintonizar este video pueda ser bendecida con la dirección de tu espíritu para comprender lo que tu palabra dice. Por favor, cuídanos y guárdanos, Señor, y bendice, por favor, a cada persona que está aquí presente. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar primeramente. Me gustaría, antes de proyectar los textos bíblicos, me gustaría señalar una cita de un libro que se llama Primer Tomo de Mensajes Selectos, la página 286 y el párrafo número 1. Aquí vamos a encontrar un consejo sumamente útil para empezar nuestro estudio acerca de la naturaleza humana de Cristo. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humanidad, de su humildad, al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, citando Éxodo capítulo 3 y versículo 5. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Así que vemos que este consejo, acertadísimo por cierto, nos señala que el tema de la naturaleza humana de Cristo no puede escudriñarse a la luz de la suficiencia humana. Tiene que haber un espíritu contrito, un corazón contrito que nos ayude a recibir la dirección divina para comprender este tema y sobre todo su utilidad, su importancia para nuestra vida práctica y espiritual. Y ahora, tomando en cuenta esto, ahora sí vamos a proyectar el texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, capítulo número 1 y versículo número 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos el capítulo número 1 de Juan, nos damos cuenta que el verbo o la palabra, que es una traducción más exacta de la palabra o del término griego logos, por medio de esa palabra fueron hechas todas las cosas. Es decir, que Cristo es el originador de todo. Cristo es el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Y sin embargo, esa palabra también fue hecha carne. Y aquí nosotros tenemos un argumento sumamente sublime para nuestro pensamiento, porque para esta mente finita que nosotros tenemos, el analizar que Jesucristo se hizo carne es un tema sumamente amplio, sumamente abarcante, y solamente lo podemos comprender a la luz que la misma palabra de Dios nos da al respecto. Ahora, tomando en cuenta esto, la primera pregunta que deberíamos abarcar es: ¿qué clase de carne asumió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? ¿Por qué? Porque de eso depende también el concepto que nosotros tengamos de nuestra salvación y su alcance en nuestra vida. Vamos a proyectar ahora la epístola a los Hebreos, capítulo número 2, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 18, que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y atención a lo que dice a partir del versículo 17.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que lo primero, vamos a tratar de desglosar este texto bíblico o este bloque de texto bíblico en algunas frases verdaderamente llamativas. Lo primero que podemos ver es que el apóstol Pablo dice aquí en la epístola a los Hebreos que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, es el argumento que encontrábamos ya en Juan capítulo número 1. El verbo tuvo que hacerse carne. Y ahora aquí es donde viene la pregunta que nos habíamos formulado. ¿Qué clase de carne? Si el verbo vino en carne, si el verbo se encarnó, ¿cuál fue la carne que asumió el verbo para venir a rescatarnos? Y allí es donde nosotros vemos que el texto bíblico nos dice allí en Hebreos que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Romanos, y luego vamos a volver a Hebreos, pero primero vamos a leer Romanos, lo que dice el capítulo número 8 y el versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza de carne de pecado. Quiere decir que Cristo fue enviado. Cristo asumió la carne en la que nosotros pecamos. No quiere decir esto que sea carne pecadora. Hay una diferencia. Al asumir nosotros que una carne con tendencia pecaminosa es lo mismo que una carne pecadora, estaríamos validando la doctrina agustiniana del pecado original que no tiene fundamento real en la Escritura. Por cierto, en este canal tenemos un video hablando acerca de la doctrina del pecado original y cómo se ha inmiscuido dentro de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que aquí vamos al siguiente punto que vamos a resaltar. La Biblia en Hebreos capítulo 2, el versículo que habíamos leído, dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y también leímos la palabra semejanza allí en Romanos capítulo 8, el versículo que acabamos de leer. Ahora usted dirá, seguramente se preguntará, bueno, semejanza no es lo mismo que igualdad. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis gramatical, porque tenemos que explicar que la semántica de las palabras también responde, también obedece a diferentes contextos. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en la Biblia tenemos dos palabras, una que denota igualdad, que es la palabra isos, que se emplea por ejemplo en Filipenses capítulo 2, cuando habla de que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y tenemos otra palabra que denota semejanza, como es la palabra homoioma. Ahora, como les acabo de mencionar, debemos tener en cuenta que las palabras no las podemos presionar para que signifiquen una única cosa sin tener en cuenta un contexto definido. Y en el caso de Hebreos, capítulo 2, que es el texto que acabamos de leer, hay un contexto definido que debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros leemos allí en donde dice que en todo debía ser semejante a sus hermanos, la palabra homoioma, que ciertamente indica semejanza, está en una forma verbal. Y antes de esa forma verbal tenemos una frase adverbial que es en todo. Ahora, en todo, esta frase adverbial es la frase compuesta griega catapanta, que quiere decir precisamente en todo sin excluir detalles. Y es que vamos a hacer también un ejercicio lógico. Si, ¿de qué valdría que el escritor de la epístola a los Hebreos quisiera hablar de una semejanza que excluyera algunos aspectos, pero al mismo tiempo escribe que en todo debía ser semejante a sus hermanos? Esto lo podemos apreciar a nivel gramatical con el uso de la frase catapanta. Implica que era en todo, sin excluir detalles, en todos los aspectos semejante a sus hermanos. Así que debemos tomar en cuenta ese contexto antes de sencillamente presionar las palabras para indicar que o significa igual o significa semejante. Todo siempre obedece a un contexto y debemos tomar en cuenta no solamente la palabra como tal, sino también la gramática que se viene elaborando antes de enunciarse la idea con precisión. Ahora, el otro aspecto que vamos a resaltar acerca de lo que leímos en Hebreos capítulo número 2
es que el texto bíblico resalta que Cristo vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Y qué sucede? Que nosotros notamos que en la época que apareció Cristo, conforme a las profecías, conforme al tiempo de Dios, habían pasado 4000 años en los que el hombre se había ido degradando. Así que para socorrer a esa humanidad degradada, Cristo debía asumir su misma humanidad, porque Cristo tenía que aparecer precisamente en este contexto histórico para socorrer no a los ángeles, como dice la palabra de Dios, sino a la descendencia de Abraham. Y fíjate cómo lo confirma lo que vamos a leer en Gálatas capítulo número 4 y versículo número 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora en este contexto, teniendo en cuenta el tema del contexto histórico en el que apareció nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía que está en el libro El deseado de todas las gentes, para que veamos qué es lo que implica que Cristo viniera a socorrer a la descendencia de Abraham, es decir, a la familia humana. Fíjense lo que dice El deseado de todas las gentes, la página 32, prácticamente comenzando el libro, y el párrafo número 3 de la versión digital. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y ahora que leemos esto, vamos a hacer una reflexión muy importante. Yo me he topado con amigos y con hermanos que han argumentado que este texto, este párrafo que acabamos de leer del Espíritu de Profecía, se refiere únicamente a la naturaleza física de Cristo, es decir, a su cuerpo, cómo nació también con un cuerpo que había sido degradado por 4000 años de pecado, sin embargo, que no se refería a su naturaleza, porque él supuestamente tenía una naturaleza distinta. Pero si nosotros leemos el texto y sobre todo el contexto de todo el capítulo, nos daremos cuenta que no cabe tal interpretación. Aquí el Espíritu de Profecía nos está hablando de que Cristo debía darnos ejemplo de una vida sin pecado. Y sabemos que para ello la naturaleza física no es suficiente, porque por mucho que nosotros tengamos un cuerpo saludable, igualmente compartimos o tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que Cristo compartió los efectos de la gran ley de la herencia, como dice allí el texto que acabamos de leer, precisamente para darnos un ejemplo de cómo aún en esa naturaleza pecaminosa que no significa per se pecado, cómo en esa naturaleza todavía se puede vivir sin quebrantar la ley de Dios. Así que el texto es muy claro. Ahora vamos a seguir leyendo la epístola a los Hebreos, pero vamos a leer unos versículos antes de lo que ya habíamos leído anteriormente, porque aquí también se nos dan algunos argumentos interesantes. Vamos a volver al capítulo número 2 y vamos a leer a partir del versículo número 5 y vamos a leer hasta el verso 8 en adelante. Vamos a seguir leyendo porque hay varias cosas interesantes que recalcar. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 8 en adelante. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Y por qué era necesario que Cristo padeciera la muerte por todos? Vamos a seguir leyendo el versículo número 10. Porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, hermanos, estamos viendo que era necesario que Cristo fuera perfeccionado. Y como leímos a partir del versículo 14, cuando iniciamos la presentación, este proceso de perfeccionamiento incluía precisamente que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y ya estudiamos que cuando habla de todo, no excluye ningún aspecto de su naturaleza. Así que vemos que parte del perfeccionamiento de Cristo incluía que él debía ser afligido, de manera que como él fue tentado, pudiera ser constituido poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la epístola a los Hebreos es un documento excelso en el cual podemos evidenciar todo este proceso de perfeccionamiento que vivió Cristo para ser considerado nuestro representante como nuestro sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo Hebreos. Esta vez vamos a leer el capítulo número 4 y vamos a leer el versículo número 14 hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y atención al versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, mis hermanos, aquí tenemos algo fundamental. Cristo es constituido como nuestro sumo sacerdote precisamente porque nos entiende, porque ha sido tocado por nuestra humanidad, porque comprende lo que significa ser tentado. Y esto no significa que haya pecado, porque allí el texto bíblico es completamente claro, es completamente contundente. Fue conforme a toda nuestra semejanza tentado, pero sin pecado. Recuerden, hermanos, que no es lo mismo tener una naturaleza pecaminosa que tener pecado o que ser adjudicado con pecado. La Biblia define el pecado como la infracción de la ley. Avalar, y tenemos que repetir esto, avalar una cosa tal como que nuestra naturaleza entraña ya en sí pecado, es avalar la doctrina agustiniana del pecado original introducida en la teología escolástica, es decir, la teología medieval de la Iglesia Católica. Así que ahora vamos a leer otro texto en la epístola a los Hebreos que nos habla acerca del perfeccionamiento de Cristo. ¿Cómo fueron estos padecimientos por los que atravesó el Salvador para ser considerado nuestro representante y nuestro sumo sacerdote? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5 y versículo número 7. Vamos a leer hasta el 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y cuál fue el resultado de ese proceso? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio del padecimiento, quien por medio de la humillación, vino a ser constituido como el autor de nuestra eterna salvación. Así que gloria a su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero vamos a evidenciar en qué momento podemos nosotros detectar ese momento de aflicción en el que Cristo aprendió la obediencia como un ser humano. Vamos a leer ahora y vamos a hacer una pausa de la epístola a los Hebreos y vamos un momento a los evangelios, específicamente a los de Mateo y a los de Lucas. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 26 y versículo 38 y luego vamos a leer Lucas capítulo 22. Fíjense lo que dice. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y fíjense, yo proyecté allí también el versículo 42 de Lucas 22 porque es aún más claro. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 42, diciendo Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estos versículos son relevantes porque en ocasiones escuchamos que Cristo, a pesar de que tenía un cuerpo completamente humano, su mentalidad, lo que había dentro de él, por así decirlo, era completamente divino, que Cristo nunca experimentó una fricción con la voluntad de su Padre. Pero ¿qué es lo que nosotros evidenciamos cuando leemos allí en los evangelios que Cristo dice, hágase tu voluntad, mas no la mía? ¿Había acaso allí una experimentación de la tentación, una fricción con la voluntad del Padre? Había allí, digamos, una tensión entre la naturaleza humana de Cristo, entre el pensamiento humano de Cristo y lo que el Padre tenía planificado para su vida. Por supuesto que sí. Sin embargo, Jesús se mantuvo en obediencia y eso es lo importante, que a pesar de que fue tentado, no solamente en este episodio, lo vemos también en el episodio del desierto, en Mateo capítulo 4, cuando el demonio tienta a Cristo, Cristo no obra un milagro en su propio beneficio, sino que se apega a la palabra de Dios, enseñando así que de esa misma manera usted y yo, a pesar de tener esta naturaleza pecaminosa, podemos permanecer en la palabra para vencer como Él venció. Así que este es el ejemplo que Cristo nos da, que a pesar de su gran aflicción, a pesar de la angustia que estaba sufriendo, el Señor vivió una vida sin pecado, se mantuvo sostenido de la voluntad del Señor y así permaneció toda su vida para de esa manera darnos ejemplo. La humanidad que Cristo asumió es una humanidad que nosotros también experimentamos y por la cual también nos podemos mantener sujetos a la palabra de Dios para poder vencer. Y ahora en este aspecto, yo quisiera leer, para que no se queden mis palabras, quisiera leer un escrito del Espíritu de Profecía que está en un manuscrito. Y les voy a decir que este texto yo no lo encontré en español, lo encontré en inglés. Y sin embargo, me gustaría dejarles, se los voy a dejar en la descripción del video o en la caja de los comentarios, les voy a dejar el enlace donde encontré esta cita para que usted también la pueda leer. Está en inglés, pero si usted necesita traducirla, solamente tiene que irse a la esquina superior derecha de su pantalla, a los 3 puntos, y seguramente ahí le va a salir la opción para traducir. Este manuscrito es el manuscrito número 1 de 1892 y fíjese lo que escribe aquí la hermana White. Dice así: el triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano. En nuestras consideraciones podemos cometer muchos errores en razón de equivocados puntos de vista sobre la naturaleza humana del Señor. Y atención a esto, cuando le conferimos a su naturaleza humana un poder que no le es posible al hombre poseer en sus conflictos con Satanás, destruimos la entereza de su humanidad. Qué impactante cita, mis hermanos. Por eso me gustaría que usted no se quedara solamente con la cita, sino que entrase en el capítulo, en el escrito completo que les voy a dejar en la descripción del video y pueda leerlo todo. ¿Por qué? Porque es completamente revelador. Dice que nosotros destruimos el concepto de la humanidad de Cristo cuando asumimos que Cristo tuvo un poder en su humanidad que el hombre no puede emplear en sus conflictos con Satanás, de la manera que Cristo no puede ser nuestro ejemplo. Cristo solamente vino a darnos salvación, hablando figurativamente, pero no puede ser nuestro ejemplo porque nunca vamos a poder alcanzar la humanidad de Cristo. Pero el Señor vino a esta tierra para darnos un ejemplo, no solamente como si nosotros pudiésemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo, cosa que es falsa, sino para que por medio de su poder, para que por medio de su palabra, permaneciendo en su palabra, usted y yo podamos vencer como Él venció, de manera que nosotros podamos encontrar en Cristo nuestro representante y nuestro sumo sacerdote. Y es por eso que, como dice la Escritura, y vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo se hizo hombre, mi querido amigo, mi querido hermano,
para que usted y yo pudiésemos de esa manera no solamente participar de la salvación, no solamente obtener la recompensa de su vida perfecta, sino también de seguir su ejemplo. Y en esto no hay un grado de perfeccionismo, porque no se trata de lo que el ser humano puede hacer. Cristo se aferró a la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios permaneció aún en medio de la tentación, tanto en la tentación en el desierto como en la tentación en el Getsemaní. Y nosotros de la misma manera, sostenidos de la palabra, sostenidos de las promesas que Dios ha dejado por medio de su palabra escrita, nosotros podemos seguir los pasos de Cristo, de manera que se cumple lo que dice Filipenses capítulo 4, cuando el apóstol Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de la suficiencia humana, no se trata de que nosotros querramos imitar a Cristo por nuestros propios medios. Se trata de aferrarnos a su palabra y por medio de esa palabra, por medio de su espíritu, subsistir y vencer al pecado aún en esta naturaleza que fue la naturaleza que Cristo compartió con la humanidad. Y esto es precisamente, mis hermanos, la garantía. Y aquí está el punto central de todo. La humanidad de Cristo es la garantía del nuevo nacimiento, del nacimiento que nos permite a nosotros como seres humanos, aún en esta naturaleza, participar del poder del Espíritu de la resurrección para volver a vivir de la muerte en nuestros delitos y pecados a una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo número 4 y versículo número 14, porque esto que dice aquí es muy interesante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió por nosotros, de manera que nosotros al participar en su muerte también morimos, y no de manera figurativa, morimos de manera literal, porque Romanos capítulo 8 nos dice que participamos del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, es decir, los que ahora tienen una nueva vida, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vamos a adelantarnos un poco y vamos a leer el versículo 21 de este mismo capítulo, que dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí está la clave. Venir en carne de pecado no es lo mismo que venir en una carne pecadora. Así que Cristo, el que no conoció pecado, el que no cometió nunca pecado, por nosotros se hizo carne de pecado para que nosotros, ¿qué cosa? Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este maravilloso privilegio que encontramos en Cristo Jesús. Y ahora, hablando de eso, vamos a proyectar otro texto bíblico que está en la epístola a los Romanos, capítulo número 6 y versículo número 5, que nos habla acerca de esto mismo. Hablamos de cómo por medio de su muerte nosotros somos habilitados para vivir nuevamente en Cristo Jesús, esta vez una nueva vida, como dice el mismo apóstol Pablo, esta vez siendo hechos como nuevas criaturas. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de qué cosa, de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque el Señor Jesús, a pesar de que tiene una naturaleza humana, ahora comparte una naturaleza humana glorificada. Y sigue diciendo el texto: la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice el versículo 11, así también vosotros consideraos qué cosa, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por este motivo, mis queridos hermanos, por este motivo,
es que en Mateo capítulo 25 y versículo 40, el Señor tiene la autoridad de decir: por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo representante de la familia humana y no lo hizo con una naturaleza superior a la de nosotros. Lo hizo empleando nuestra propia naturaleza. Como decimos aquí en Venezuela a veces, jugando en nuestro propio terreno. Cristo vino y venció el pecado en la carne, una carne con una naturaleza como la nuestra, precisamente para que nosotros tuviésemos la oportunidad de participar de su muerte y que al morir nosotros ya no sirvamos más al pecado. Y para no servir más al pecado, no necesitamos ser glorificados. Ese momento llegará. Pero incluso en esta naturaleza tenemos la posibilidad de no servir más al pecado por medio del Espíritu de la resurrección que se nos da a través de Cristo Jesús, quien es nuestro representante. Jesucristo hombre, como dice Pablo en la epístola a Timoteo que acabamos de leer. Cristo es nuestro representante, es nuestro sumo sacerdote y por su victoria en nuestra humanidad, nosotros tenemos el privilegio de participar también del poder del cielo para vencer la tentación. Y queridos hermanos, quiero leerles otra cita ya para finalizar, porque este es el punto principal de todo. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos concierne de conocer la naturaleza humana en la que vino nuestro Señor Jesucristo? La importancia y el punto fundamental es saber, es conocer que por medio de esa naturaleza Cristo venció no solamente para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro ejemplo. Y por medio de su Espíritu, por medio de su poder, habilitarnos para que nosotros podamos vencer el pecado no por nuestra inteligencia, disciplina, no, sino por medio del poder de Dios en esta propia naturaleza. Y fíjense lo que voy a leer esta cita y con esto vamos a concluir nuestro tema del día de hoy. Esta cita también está en un escrito que no encontré en español, pero como sucedió con la cita anterior, también les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios o en la descripción del video para que usted pueda traducirla y pueda leerla, no solamente la cita, sino que pueda leer el texto por completo. Y atención a estas palabras porque son muy reveladoras. Vamos a leer esta cita que está en Job's Instructor, que es una publicación del 20 de diciembre del año 1900, que cabe destacar que en el año 1900 ya el ministerio de la hermana White estaba completamente consolidado. Fíjense lo que dice. Reflexiona sobre la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí la naturaleza humana caída y sufriente. Creo que es suficientemente claro. Degradada y contaminada por el pecado. Él tomó nuestras tristezas, cargando nuestro dolor y vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que el hombre es asediado. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino habitó en un templo de carne. Él se unió a ese templo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros porque al hacerlo podía asociarse con los hijos e hijas pecadores y afligidos de Adán. Cristo asumió nuestra naturaleza para poder asociarse contigo y conmigo. Y vuelvo ya para finalizar, hermanos, al principal punto y al consejo que habíamos leído al principio del tema. Debemos estudiar este tema con reverencia. Debemos estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios, no queriendo imponernos sobre los ideales de otras personas que no piensan como nosotros, sino sencillamente para comprender el alcance de la salvación en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde llegó Cristo? ¿Hasta dónde bajó el bondadoso Salvador para darnos no solamente la posibilidad de la vida eterna, sino la posibilidad y la oportunidad de que aún en esta tierra podamos ser súbditos suyos, podamos ser sus siervos y podamos decir como él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Reflexionemos en esto, queridos hermanos, estudiemos el tema, ampliemos nuestros horizontes, dejando a un lado los prejuicios y empezando a estudiar
como un escudriñador diligente que no desea sino conocer la bondad de Dios para con el hombre pecador. Que Dios te bendiga y te guarde. Ha sido un placer poder acompañarles en este video y será hasta una próxima oportunidad.